estamos, las cosas del directo, ¿verdad? Si hubo un hombre, vamos a hacer un parón, ¿verdad? En nuestro estudio, sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a hacer un parón ahora en Semana Santa y vamos a reflexionar y vamos a estar en la persona del Señor Jesucristo. Y si hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad alguien quien pudiera haber sido salvo por las obras, según establece otras religiones, ese hombre hubiese sido Martín Lutero. Lutero cumplió con todos los preceptos de la Iglesia católica. Ingresó como un monje agustino, vivió en estricta humildad durante toda su vida, dormía en el suelo de su habitación fría y sin manta para no sentir calor, incluso llegó a autoflagelarse porque aún a pesar de todo lo que hacía en su vida diaria, se daba cuenta y sentía que no era salvo. Era famoso Martín Lutero por las horas y horas y horas que pasaba confesándose delante de su confesor. Incluso se levantaba a las 2 y a las 3 de la mañana para agarrar a su confesor, lo despertaba, le confesaba un pecado que no le había dicho y seguía durmiendo. Pero todo esto, toda esta vida que llevaba Martín Lutero, cambió en el momento en que comprendió el versículo que encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y continúa diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero comprendió esta realidad en su mente y en su cuerpo, su vida cambió. Entendió que solamente a través de la fe podía llegar a la salvación de la gracia de Dios, que sus obras nada añadían a su salvación, y comprendió que solo Cristo puede salvarnos. Comprendió que solo Dios puede reconciliarnos con Él. Y es por ello que en esta mañana vamos a estudiar 4 verdades sobre la obra de reconciliación de Dios. Vamos a estudiar el mensaje de salvación de Dios para el hombre. Y lo vamos a hacer en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Segunda de Corintios. Pablo escribe esta carta a la iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto. Es una iglesia que él mismo había fundado a lo largo de su segundo mensaje misionero. Lo podemos leer en Hechos, capítulo 18, los versículos del 1 al 17. Pablo había llegado a esta ciudad tras haber sido castigado en la ciudad de Filipos, en Hechos capítulo 16, y tras escapar de diferentes palizas en las ciudades tanto de Berea como de Tesalónica, como podemos ver en Hechos capítulo 17. Pablo estaba en debilidad, estaba en temblor, estaba asustado, pero tiene un sueño y decide ir a la ciudad de Corinto. Y durante 1 año y medio estuvo predicando el único fundamento posible. Estuvo predicando al Señor Jesucristo. Y a medida que crecía su exposición del Evangelio, a su vez crecía la oposición. Bien es cierto que esta nueva ciudad de Corinto ya no era esa ciudad que había sido ridiculizada por los filósofos
y dramaturgos atenienses. Esa ciudad era una ciudad de lujuria, era una ciudad de prostitución y fornicación. La ciudad de Corinto, como decía anteriormente, aún así a ser una ciudad portuaria, tenía un ambiente moral nefasto. Y desafortunadamente ese ambiente que había en esa ciudad se estaba introduciendo en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les escribe la primera carta. Necesita amonestar a esos creyentes que se estaban reuniendo en esa iglesia. Estos creyentes se caracterizaban porque se dejaban impresionar fácilmente por las cualidades externas. Veían a las personas de fuera, veían su elocuencia, veían su sabiduría humana y andaban por vista y no por fe. Y por eso Pablo les escribe esa primera carta de Corintios. Luego, una vez que le escribe, vuelve a visitarles donde es injuriado. Para ello manda a su compañero Tito para que los visite. Allí los creyentes de Corinto se arrepienten de la actitud que habían tenido con Pablo. Y es por eso que Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe esta segunda carta. Y vemos como esta segunda carta comienza con los saludos iniciales, comienza dando Pablo las gracias y comienza a hablar sobre su ministerio. Describe cuál era el ministerio apostólico de Pablo y describe que para él su principal ocupación dentro del ministerio era la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso desde el capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 3, versículo 6, abarca la obra de Cristo. Y desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el 18, abarca la obra del Espíritu Santo. Y posteriormente en el capítulo 4, abarca la obra del Padre en la salvación. Y yo me preguntaba, en medio de esta sociedad, ¿verdad?, que es muy similar a la sociedad de Corintio, en medio de esta sociedad que se basa su salvación en obras que realizan durante un día, durante una semana o a lo largo de diferentes momentos, ¿cuál es el mensaje que todo el mundo necesita entender? ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar? ¿Cuál es el mensaje que debes de escuchar si hoy estás aquí y no te has arrepentido de tu pecado? El mensaje es el mensaje de reconciliación con Dios para el ser humano por medio de la obra de Cristo en la cruz. La sociedad recuerda a Cristo a lo largo de una semana, pero nosotros recordamos a Cristo cada día de nuestra vida. Cada domingo Cristo es proclamado y es exaltado. Y la palabra del Señor establece, ¿verdad?, que todo ser humano, absolutamente todo hombre es pecador. Y como es pecador, está completamente alejado de Dios. De hecho, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. Dice: no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Y llega a la conclusión, ¿verdad?, un poco más adelante, Pablo, donde muestra la naturaleza del ser humano y dice: por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, todos, y que dice, no alcanza la gloria de Dios. Este es el estado de toda persona que no ha nacido de nuevo. Y es que en la Biblia no hay muchos tipos de personas, sino que la Biblia establece dos tipos de personas.
aquellos que nacen de nuevo porque se han acogido a los méritos de Cristo en la cruz, que se han arrepentido y han creído en Cristo como su Salvador. Y por otro lado, aquellos que no han creído, o bien que creen en Cristo, pero que añaden a su salvación las obras, sus santos, vírgenes, indulgencias, los cuales no han nacido de nuevo y están alejados de Dios. Por tanto, el peor virus que hay en la tierra no es el COVID, no es la malaria, sino que es el pecado. Y la única solución, queridos hermanos, que fue lo que entendió Lutero, fue que es creer por fe en Cristo. Creer por fe en Cristo. Y ante esta situación del ser humano separado de Dios, la obra de reconciliación de Cristo en la cruz era totalmente necesaria. Necesitamos a Cristo en nuestra salvación. El problema no es de Dios, el problema no es que sea un Dios injusto, sino que cada ser humano, a causa del pecado, está espiritualmente muerto y solo en Cristo y por la gracia de Dios hay salvación, el cual nos abre el entendimiento, nos da un corazón arrepentido y por gracia una nueva vida en Él. Este es el mensaje que debemos de predicar. Este es el mensaje del Evangelio, que los pecadores aún hoy pueden ser reconciliados con Dios. ¿Y cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede Dios, un Dios que es absolutamente santo, 3 veces santo, que es puro y que es perfecto, cómo puede ese Dios reconciliarse con los pecadores? Que dice Romanos que sepulcro abierto es nuestra garganta. Pues la explicación, queridos hermanos, y el motivo por el que hoy estamos aquí, y el motivo por el que alabamos al Señor y cantamos al Señor, y el motivo por el que obedecemos su palabra, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y si nos fijamos en el contexto inmediato de nuestro pasaje, fijaros, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fijaros, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La buena noticia es que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, puede librarse de la condenación eterna. Que aún hoy es tiempo de reconciliación. Por eso en el versículo 20 dice Pablo: fijaros, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Y esta palabra reconciliaos en el griego nos da la idea de una reconciliación total. Lo que significa esta palabra es que antes éramos enemigos de Dios y ahora, tras la obra de Cristo, tenemos la paz de Dios. Lo que nos está diciendo es que antes éramos sus enemigos y que ahora, entender este lenguaje, somos sus amigos.
este versículo resume el mensaje que debemos de proclamar. Es como Dios puede reconciliarse con el pecador y presenta 4 verdades de la obra de reconciliación. Y en primer lugar, fijaros, Dios es el benefactor. Dios es el benefactor. Fijaros, dice el versículo, lo hizo. Fijaros, versículo 21, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? La respuesta la encontramos al final del versículo 20. ¿Quién lo hizo? Dios. Reconciliaos con Dios. Este es el plan de Dios. Dios es el benefactor. Dios es el que está detrás del plan de reconciliación. Dios es el que diseñó el plan. Dios es el que determinó el plan. Y Dios es el que lo lleva a buen término. No hay reconciliación a menos que Dios no lo inicie, lo active y lo aplique. La salvación nunca puede venir por una fuente humana. No hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que produzca la reconciliación con Dios. Dios es el que lo hizo. Dios es el que obra para que se produzca la reconciliación y por medio de la preciosa obra de Cristo en la cruz, darnos su favor. Todas nuestras obras, fijaros en Lutero, todas nuestras obras equivalen a trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. La sociedad, el mundo en el que vivimos está repleto de religiones. Incluso cada persona diseña su propia religión y tiene su sistema de creencias. Pero lo que la palabra del Señor enseña es que toda religión fuera de Cristo y solo Cristo no es más que un plan del ser humano que con la ayuda de Satanás intenta calmar su corazón y reconciliarse con Dios. Pero la única manera es por medio de Dios. Él lo hizo, fijaros, dice versículo 21, por nosotros lo hizo. Fue Dios quien al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese fue el plan de Dios. Qué importante es esto. Jesús no fue a la cruz porque los hombres lo eligieron a Él, aun cuando lo hicieron, ¿verdad? Sino Jesús fue a la cruz no porque los espíritus de seducción controlaron la mente de los líderes religiosos judíos para tramar su muerte, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque una turba enfurecida clamaba por su sangre, aun cuando esto sucedió, ¿verdad? Sino que Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios diseñó como medio único y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación. Por eso entendemos las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: yo he venido al mundo para hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando el Señor Jesucristo se levanta el día de Pentecostés y predica a los habitantes de Jerusalén, fijaros lo que dijo: por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, matasteis al Hijo de Dios crucificándole.
Todo está bajo el plan del Padre. Solo Dios podía llamar a su Hijo a encarnarse, a venir al mundo, a humillarse, a tomar la forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que puede pensar la gente es que el Evangelio y la obra de Cristo es una estupidez. Es algo que es una locura. Es algo para necios, para locos. Pero para aquellos que hemos creído el mensaje del Evangelio es sabiduría de Dios. Dios es el benefactor. Dios es el que planea y lo ejecuta. Por eso dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo. Lo mismo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 4, Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, ¿verdad? Nos da la salvación. Qué diferente lo que la Biblia anuncia a lo que dice el mundo, ¿verdad? A lo que dice la sociedad. Las religiones del mundo operan como el miedo como premisa fundamental. Meten miedo a sus discípulos. Ven a un Dios enojado, a un Dios aborrecido, a un Dios que es indiferente, que no le importa en absoluto la prosperidad, que le implora los seres de este mundo. La mayoría de las religiones lo que buscan es aplacar o de algún modo como hacerle la pelota, entenderme, a este Dios que está hostil y enojado. Las religiones se comportan como los niños con los padres. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a ver si así me levanta el castigo, a ver si así pasa la mano por lo alto, a ver si así me ve a mí como alguien más bueno que los demás. Por eso, si preguntásemos aquí o en cualquier religión por qué van a la Meca, por qué hacen el Ramadán, por qué van debajo de una figura de oro y plata, su respuesta es eso, para ganar algo del favor de Dios para mí y que no me castigue, ese Dios lejano que no me castiga a mí. Por eso hacen todas las ceremonias religiosas, no para alabar al Señor y darle las gracias por lo que Él ha hecho para con nosotros, sino para ganar un poco el favor de Dios. Vamos, y esto era lo que Lutero hacía, ¿verdad? Bueno, voy a ver que vea Dios que yo no soy tan malo como mi vecino o como mi hermano. Sin embargo, la palabra del Señor proclama un Dios de amor, un Dios que nos ama tanto, un Dios, como dice Primera de Timoteo, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es nuestro Dios. Tenemos un Dios que ama a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a pesar de que ama a los pecadores, odia, ¿verdad?, su naturaleza pecadora y diseña un plan en el que el ser humano nada tiene que hacer, sino que es a través de su Hijo. Nosotros nada podemos hacer para aplacar a Dios. Dios en su amor da a su Hijo
es decir, nos provee el sacrificio y nos ofrece el regalo de perdón. ¿Os dais cuenta que Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que piensa el mundo y al Dios que ve la sociedad? Por esto son buenas noticias. Pues esto es el Evangelio. No tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No tenemos que buscar un plan. No tenemos que hacer ninguna obra. Dios es el benefactor. Dios es el que satisface su propia justicia. El precio del pecado se ha pagado y Él es el que ofrece perdón y reconciliación. Dice la palabra del Señor en Ezequiel que el alma que pecare morirá. En Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Dios conocía el requisito para reconciliarnos y era la muerte. Y por eso Dios envió a Cristo a morir. De hecho, dice la palabra del Señor en Juan: nadie me la quita, refiriéndose a mi vida, a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En primer lugar, Dios es el benefactor. En segundo lugar, Cristo es el sustituto. Fijaros, versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Fijaros, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y fijaros, al que no conoció pecado. ¿Quién es? Cristo. Y esto es, ciertamente, no es un ser humano común. Tendríamos que decir al único que no conoció pecado. No hay justo, ¿verdad? Ni alguno, no hay quien busque a Dios. ¿Quién es aquel que no conoció pecado? Nadie, fijaros, nadie, absolutamente nadie podía ser el sustituto nuestro en la cruz, porque un pecador no podía morir por otro pecador. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Tenía que ser un ser humano, el que tenía que morir por el hombre, pero no un ser humano pecador. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Un pecador no podría morir o expiar los pecados de otro. Por tanto, la única manera posible era que un hombre sin pecado, que viva sin pecado, es que sea Dios, porque solo Dios no conoce el pecado. Un hombre sin pecado solo podía ser Dios, es decir, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, pura y perfecta, igual de santo que los otros dos miembros de la Trinidad. Y esta segunda persona, Dios hecho hombre, vino a este mundo. Y eso es lo que hoy la sociedad malamente celebra en esta semana. Fijaros, dice Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, fijaros, con la finalidad para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo, queridos hermanos,
es el que no conoció pecado. Por eso nadie, absolutamente nadie puede ser salvo por medio de sus obras, porque la justicia de Dios solamente la podemos recibir por Cristo. Y esta es la razón por la que Cristo nació de una virgen bajo la ley, vivió una vida perfecta bajo la ley, nunca, absolutamente nunca desobedeció la ley, vivió durante 30 años en perfecta obediencia al Padre, y Cristo logró una justicia real. Nadie lo va a hacer, sino que Cristo ya lo hizo por nosotros. Cristo es suficiente para salvar. La cruz de Cristo y su resurrección es el único medio, repito, el único medio establecido por Dios para poder reconciliarnos con Él. Y cualquiera que quita la cruz, cualquiera que sustituye la cruz, o atentos, cualquiera que añade a Cristo más la Virgen, a Cristo más el santo de no sé quién, a Cristo más las obras, a Cristo más los sacrificios, es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Fijaros, dice nuestro texto, al que no conoció pecado, fijaros, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa esto? Que Dios tenía que castigar el pecado. Pero si castigaba al pecador, es decir, a cada uno de nosotros, nuestra única solución era la eternidad en el infierno. Por tanto, Dios tomó a Cristo como nuestro sustituto. Lo puso en nuestro lugar y en cambio, en lugar de castigarnos a nosotros, castigó a nuestro sustituto. Fue Cristo quien se hizo pecado. Pero podéis decir, pero si Cristo nunca cometió pecado, ¿por qué dice el texto Cristo por nosotros lo hizo pecado? ¿Qué significa que Cristo se hizo pecado? No significa, te voy a decir lo que no significa en primer lugar. No significa que Cristo se convirtió en un pecador. No significa que Cristo quebrantó la ley. No significa que Cristo cometió pecado. Cristo no pecó. Cristo no podía pecar. Él era Dios sin pecado. Y a pesar de eso era totalmente hombre. ¿No Dios convierte a su Hijo en pecador? Entonces, ¿qué significa? Fijaros, Isaías 53 nos da la respuesta. Dice Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, continúa versículo siguiente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fijaros, cargó en Él, refiriéndose a Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo no murió por sus propios pecados, sino que Dios cargó en Cristo nuestros pecados. El Señor tomó la iniquidad, nuestro pecado, y la depositó en sí mismo. No cargó con su pecado, sino que cargó con nuestro pecado. De tal manera que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios trató a Cristo como si fuera un pecador y le hizo pagar la pena por el pecado, aun cuando Él era inocente. Dios lo trató, fijaros, como si Cristo hubiese cometido
todos los pecados de la humanidad que un día iban a creer en Él. Qué increíble, ¿verdad? Qué diferente es esto a lo que la sociedad cree. Este es el único sentido en el que Cristo se hizo pecado. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Es decir, Dios cargó en su cuenta nuestro pecado. Y no solamente lo cargó, sino que le hizo pagar por él. Sería, para que lo entendamos, como si todos los pecadores que han creído en él cargaran todo su pecado en la cuenta de crédito y tuviésemos que pagar por ello. Además, ¿qué más significa que Cristo, que por nosotros lo hizo pecado? Fijaros, vamos a ir a Gálatas, capítulo 13, versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Fijaros, Cristo se hizo pecado porque murió de una forma maldita. Fijaros, dice versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, y ese por se puede traducir también en lugar de nosotros, maldición. Y dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, la forma en la que Cristo murió es una forma maldita. Y ante esta gravedad, solamente hay dos opciones. La primera, quieres tratar de ganar tu entrada al cielo, de reconciliarte por ti mismo, quieres hacer obras, cumplir con todos los deberes, tal como en un principio pensaba Martín Lutero, quieres tener tu propia justicia. Fijaros, todos aquellos que tratan de reconciliarse con Dios a través de las obras, fijaros lo que dice versículo 10 de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, cualquier persona, por muy pequeño que sea su pecado, por muy pequeñísimo que sea una sola vez a lo largo de su vida, dice la palabra del Señor que está maldito. O la segunda opción, que fue la opción, ¿verdad?, que encontró Lutero y muchos a lo largo de la historia, que es, mas el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo y solo en Cristo. En primer lugar, Dios es el benefactor, Cristo es el sustituto. Y en tercer lugar, ¿quiénes son los beneficiarios? Fijaros, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Fijaros, versículo 20. Somos embajadores. ¿De qué? A quien nos encargó, versículo 19. Fijaros, al hombre, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 18. Quien nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿De quién está hablando Pablo? Fijaros, la respuesta un poco más arriba, versículo 17.
¿Quiénes son? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué versículo, ¿verdad? Dios declara justo a la persona que se arrepiente y cree. Qué fuerte, ¿verdad? Es decir, Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados, porque nuestros pecados están cubiertos por la justicia de Cristo. Cuán profunda, ¿verdad?, es la cruz de Cristo. Cuánta profundidad y cuánto alcance tiene a nuestra vida. Finalmente, hemos visto que Dios es el benefactor, que Cristo es nuestro sustituto. En tercer lugar, aquellos que creen en fe son los beneficiarios. Y por último, vamos a ver cuál es el beneficio. Dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que somos declarados justos delante de Dios. La justificación, cuando un día Dios nos llame a su presencia, o si el Señor arrebatase a su iglesia, estemos delante de Dios, todos hemos pecado, todos. Dios no ve nuestro pecado. Dios nos ve cubiertos por la justicia de Jesucristo. Nuestros pecados automáticamente son olvidados en el sentido eternal, porque Dios ya pagó la pena. Dios no nos responsabiliza más por nuestro pecado, porque Jesús ya pagó por ello. Pero todos los pecados, o aquellos que cometí desde que era creyente, no todos. Aquellos que cometimos antes, durante nuestra vida. Él murió por todos nuestros pecados. Aún ni habíamos nacido cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario estaba muriendo por nuestros pecados, que en ese momento eran todos futuros. Cristo es el Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Él es la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen. Y si hoy no tenemos a Cristo, la palabra del Señor no te da otro camino, no te da otra solución, no te dice cualquier cosa que tengas que hacer para ganarte el favor de Dios. La eternidad es el infierno. Solo Cristo, quien ocupó tu lugar en la cruz, puede darte salvación y perdón de pecados. Este es el Evangelio. Cuán profundo esta semana que comenzamos y que nos recuerda, aunque cada domingo recordamos, es la cruz de Cristo. Este es su plan, un plan de amor de Dios. Cristo, nuestro sustituto, quien tomó nuestro lugar. Nosotros somos los beneficiarios y el beneficio es la justicia de Dios. Pues que el Señor nos ayude a meditar y a profundizar en la obra de Cristo en la cruz. Amén. Amén.